Desde Buelna hasta el Mirador de la Boriza. El litoral asturiano es como una guirnalda de joyas. Y ahí tenemos nuestro querido Cantábrico. ¿Qué tal, Aurora? Muy bien, un placer. Pero qué Ibiza, ni Mallorca, ni República Dominicana. Lo que más me gusta a mí es la marcha, ya lo sabes. Hombre, a ti lo que te mola allí es salir de marcha. Esto de aquí y una encina, bastante habitual en la zona de costa y sobre todo en zonas calizas. Yo parezco más una locomotora, ¿ves? Paso largo, talón. Paso largo, ahí. Va. Tenemos florines y cosas guapas de las que disfrutar. Aquí tenemos los bufones de Arenillas. En los costeres no hay cimes, pero hay miradores. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, llegamos. Qué buen día. Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochilero! Aunque no hay constancia escrita ni restos que lo confirmen, nosotros podemos aventurar que el primer turista que se acercó a Llanes fue un paisano o una paisana que bajó del Cuera a darse un chapuzón en la playa. Tampoco sabemos si de aquella ya estaban les sobres de la autovía, pero seguro que se enamoró de esta costa. Vamos nosotros a hacer un poco de turismo por Llanes, desde Buelna hasta el Mirador de la Boriza. Bienvenidos y bienvenidas a Buelna, concello de Llanes, uno de tantos pueblos de la costa oriental que cuando llega el verano llénanse de luz, de color y de turistas. A primera hora de la mañana luce como cualquier otra zona turista, todo el mundo durmiendo, pero ya veréis cómo a lo largo de la mañana, por las zonas que vamos a pasar, van llenarse de gente. Y aquí tenemos los primeros turistas que vienen durante el año, les golondrines, unos cuantos, y cada vez se ven menos, dicen que cada vez se ven menos, a saber por qué será. Que si las ondas de los teléfonos móviles, que si la de mi madre, los satélites espía, todo eso las despistan y en vez de acabar aquí, pues acaban en Benidorm. Y viendo tres naranjes, cualquiera pensaría que estamos en el Levante. Os presento a Silvia, va 2 años en un sitio muy diferente, estábamos Fernandín Calvo y yo en la cima del Pico Urriello y allí tuvimos la oportunidad de probar un queso de Vidiago. Y una de las cosas más típicas de esta zona, ¿no? Es, entre otros quesos, sí, muy típico. ¿Y desde cuándo lo hacéis? Pues empezó mi suegro en el año 40. Pues ya lleva tiempo. Es una quesería familiar. Bueno, ya tiene nombre, es un queso, cuando piensas en el oriente, los quesos del oriente, piensas en el Cabrales, piensas en el Vidiago, también piensas en el de Pría, claro. Y eso, no vamos a callarlo porque si no después paso por allí y me zurran. Pero hoy toca Vidiago, que estamos en la Vidiago, zona. sí. Comienza la mañana estupendamente, acabamos de arrancar, pum, y ya nos llevamos un queso para la mochila. Aquí detrás tenemos la Casa Concejo, esto fue escuela. Y ahora ya Casa Concejo, o sea, como el centro social del pueblo. Tiene campanario porque desde aquí se avisaba cuando había algún incendio o algún accidente o alguna cosa grave que se necesitaba la ayuda de todo el pueblo y hoy en día utilizanlo para avisar cuando comienzan mochileros. Ahí detrás está lo que sería el prau de la fiesta de Buelna, con el kiosco para la música, la joguera típica del oriente. Tiene un nombre engañoso, en realidad es el tronco que espetan los del pueblo para la fiesta. Los mozos del pueblo van la noche anterior, el día anterior, a un bosque de la cercanía, ya lo tienen seleccionado, lo tuman, lo pelan y lo traen a Yomu hasta aquí, y después lo hierven. Y ahí queda para el resto del año, hasta la siguiente fiesta. El litoral asturiano es como una guirnalda de joyas, desde Unquera hasta la Ría de Leo. Y Cobijero, esta playa, y una de ellas. La costa oriental es casi todo calizo, entonces formaciones como este solo íbamos a encontrarles en esta zona. Esto se llama una dolina de marea. Aquí lo que ocurrió fue que el mar empezó a excavar por debajo y acabó creando una gran cueva que acabó hundiéndose. Y lo que tenemos es una playa cerrada. Otro ejemplo muy típico de esto es Gulpiyuri, que se encuentra más hacia el occidente. Aquí tenemos los primeros bañistas de la mañana. Estos se quedaron aquí atrapados, ahora en la marea baja, el agua entra a través de una grieta, ahí en la roca, entonces cuando baja la marea, algunos de los peces despistados se quedan aquí. Una falsa acacia. Bueno, todo alrededor está rodeado de falsas acacias. Esta es una planta alóctona, no es de aquí, una invasora de esas tantas que os enseño de vez en cuando. Es de origen americano, aunque sea acacia. La mayor parte de la gente piensa que las acacias vienen de África, ¿no? Pues hay acacias australianas
como la acacia negra y esta americana. Como todas, tienen sus púas, para que no se las coman los bichitos. Aquí no se las come ningún bichito porque son de afuera, pero en las zonas de origen sí que tienen depredadores, herbívoros que están de comerse sus hojas. Desde abajo, desde la playa, vi una estructura que me llamó la atención. Yo, como soy muy curioso, voy a bajar a ver lo que puede ser. A mí me da que lleve un molín de marea. Parece un canal, una muria, ya veréis. Claro, yo un molín de marea. De estos que se encuentran por muchos sitios por la costa, pero que la mayor parte de la gente piensa que lleva una cetaria. Entonces aquí tenemos el canal. Esto es lo que se llena cuando sube la marea. O lo que se llenaba cuando subía la marea. Y entonces, cuando bajaba la marea, ahí tenemos el furacu de salida, ahí abajo, dejaban entonces que saliera el agua. Y por diferencia de altura, ya sabéis que aquí las mareas entre marea baja y marea alta puede llegar a haber hasta 2 metros, pues esa diferencia de altura es lo que hace que el agua trabaje. Vuelve a salir y mueve, pues yo qué sé, probablemente una duela que había ahí, unas duelas para mover una piedra, para moler maíz, trigo, escanda, yo qué sé, a lo mejor hasta daba electricidad al pueblo. Y la otra atracción de esta zona y es la cueva de Cobijero. De hecho, yo noto aquí la brisa, hoy tira nordeste y está entrando del mar. Al otro lado de esta cueva, que son unos 400 metros, está el mar Cantábrico, nuestro mar Cantábrico. ¿Qué os voy a contar yo de una cueva que no os había contado antes? Before, que dicen los ingleses. Bueno, aquí ya veis que vuelvo a abrir. Es lo que tiene una cuevina. Una cuevina, cuando entres, no sabes muy bien lo que vas a topar, a no ser que lleves a alguien que te oriente. Que al estar conectado con el mar, en marea alta, el agua entra por esta cueva. Así que no es recomendable acercarse aquí sin haber consultado la tabla de mareas. Una tabla de mareas y el horario, donde te ponen les mareas, porque ya sabéis que la marea va variando de un día a otro. La marea va con la luna. ¿Qué pasa? Todavía tengo que explicaros lo de la luna y la marea, no fastidiéis eso. La marea va con la luna y la luna con la marea. Entonces hay una variación como de 50 a 55 minutos de día en día. La marea alta y hoy a las 12, bueno, pues mañana va a ser a la 1 menos 5 o 1 menos 10. Lo mismo con la marea baja, claro. Una sorpresa con la que no contaba yo, grabados rupestres. Ya sabéis que a la gente le gusta mucho eso de dejar huella. Hay algunos que lo han dejado en la entrada, en forma de chorongo, y estos vienen y graban en la roca. Pequeña clase de geología, repaso a las formaciones que vamos a encontrar en una cueva de este tipo. La estalagmita, que ya es la que se forma en el suelo. Ahí arriba tenemos estalactitas, bueno, estas están rotas. Y cuando se unen la estalactita con la estalamita, cuando se funden en un amoroso abrazo, pues tenemos las columnas, como esta. Y aquí a la izquierda tenemos a la vía Espelurcía en la ducha. Fijaos qué tucos, qué cosas. Bueno, anda, ahora pensando en ella, y acá a oscures me entra el canguelo. Aquí diríamos como los griegos de la Anábasis de Jenofonte. Los griegos volvían por ahí a atravesar Turquía, y cuando vieron el mar dijeron aquello de Talasa, Talasa, que de ahí viene lo de Talasoponiente, que es el mar, el mar. La primera vez que me mencionaron esta cueva fue Luna Drados, aquella moza con la que grabamos un capítulo no lejos de aquí, una costera. Y todo el conocimiento que tengo geológico de esta zona se lo debo a ella. Y ya llegamos al otro extremo de la cueva y yo sigo trepando por aquí con cuidado de no resbalar. Aquí hay que hacer alguna cosuca así un poco tal. Y ahí tenemos nuestro querido Cantábrico, que a veces nos las arma muy gordas, que forma parte de nuestro legado natural, bueno, de nuestro no, del de toda la especie humana, de todo el mundo. A lo mejor lo de Cobijero viene de cobijo, porque el mar métese por aquí buscando cobijo. A veces el temporal debe ser tan gordo que hasta el mar lo pasa mal. Aunque me vais por aquí haciendo el cabra y que me vais muy ligero y tal, yo estoy de ello. Pero la mayor parte que es la gente que se acerca a estos cueves, que así tiene un acceso bastante fácil, se confía. Y confiarse demasiado en estos sitios es muy peligroso. Y ahora voy a encontrarme con el tercer miembro del equipo, porque hoy vamos a ser 3. El mar Cantábrico, el Menda y nuestro acompañante de hoy. Madre, abuela y deportista, maratoniana y muy marchosa. Bueno, quiero decir, que fae marcha atlética. ¿Qué tal, Aurora? Muy bien, un placer. Bueno, les acabo de decir que tú eres el tercer componente del equipo de hoy. Hoy vamos a ser 3. Uy, ¿el segundo? El mar Cantábrico, tú y yo. Mira, la mayor parte de la ruta es esto. Son pistas de acceso a que los... son sencillinas. Sí, a los praos, a las fincas que hay a lo largo de la costa, y de vez en cuando nos bajaremos a alguna playa, como esta, como la de Vidiago, ¿sabes? Vamos a pasar por Pendueles, vamos a cruzar el río Purón, llegaremos a Andrín,
Bueno, es una ruta bastante asequible, ¿eh? De hecho, es ciclable todo el tiempo. Hasta se puede hacer hasta con niños. ¿Cuánto dura una ruta de estas así? Esta ruta son unas 2 horas, ponle 3 horas, 3 horas, ¿vale? Ahora, si te pones a parar y a bañarte, patati patatán, echas todo el día. Vamos a bajar a echar un vistazo. Ven. Esta playa era toda arena. Madre Pasa mía. con temporal, mira cómo la dejó. Parece imposible. ¿Y hasta dónde llegaría la arena? ¿Hasta aquí? Ya va hasta aquí, bueno, Jolina. fíjate, lo ¿Y dejó... esto qué es? Pues algún temporal de estos que se lo lleva Temporales, todo. temporales. Sí, temporales. ¿Y luego cuánto tardará en recuperar todo esto? Esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Ya ocurrió hace años, 30, 40, no me acuerdo. Y se fue recuperando en 4 o 5 años, ya está recuperada la playa. El mar va devolviendo la arena a la playa. Pero mira, esto probablemente sea el terreno más complejo, más complicado que vamos a caminar tú y yo hoy. Bueno, La verdad, tenemos alguna sí. sorpresa por ahí que a lo mejor también tienes que echar mano en algún sitio, ¿eh? Bueno, pues también me presta. ¿Ah, oye, sí? Hombre, alguna sorpresita Ay. así, porque a mí me gustan las endorfinas a tope. Una mujer Sí, para el riesgo. ¿sabes que si no? Mira qué color de agua. Precioso. Pero qué Ibiza, ni Mallorca, ni República Dominicana. No hace falta de ir a ningún sitio. Mira qué playas, qué sitios tenemos aquí. Si en realidad es que... Mira qué forras. tonalidades Claro. parece, ¿no? Es azul, es verde, verde, como el campo que vemos alrededor. Ahorramos el billete. Sí. Mira, vamos a echar un vistazo a una planta que hay abajo. En los acantilados rocosos como este, que aunque parezca mentira, son secos, las plantas lo que hacen es desarrollar pues, esta forma, ¿no? ¿No ves que son más Y gruesas? que mantienen ahí la humedad, ¿no? Claro, lo que hacen es guardar el agua ahí dentro. Son como si fueran como los cactus, el mismo sistema que el cactus, ¿no? Que cogerán el agua de la lluvia porque del mar es salada, no puede ser. En ¿no? cuanto cae algo de lluvia, pues ya lo absorben y lo almacenan en las hojas hasta que lo necesiten. Fijarte en este furaco que tenemos aquí. Sí, me fijé, pero no tengo ni idea de qué puede ser eso. Lo mismo que pasó en Cobijeru, en la playa Cobijeru. ¿Conoces la playa Cobijeru? Preciosa. Pues ya lo mismo. Sí, sí. El mar entra por ahí debajo, por aquí debajo, y va abriendo oquedades, pero llega un momento en que pesa, lo que hay arriba pesa demasiado y se hunde. Y tenemos esto hay una dolina como el Cobijeru. O sea, que se llama dolina, pero Sí. luego ahí dentro, ¿se verá el agua en algún momento o ya el No. hundimiento no permite...? Ah, el hundimiento lo tapa todo, claro. Esto me recuerda a los bizcochos que hacía mi madre, bueno, que lo sigue haciendo, de yogur. Sales por ahí a patear. Bueno, sí, salgo algo, pero lo que más me gusta a mí es la marcha, ya lo sabes. Hombre, a ti lo que te mola y es salir de marcha. Pero bueno, es marcha diurna, ¿eh? Ya, no, o sea que no y es una esclava de la noche. No, soy diurna total. Pero tú qué es lo que haces, marcha atlética. Marcho marcha atlética ahora. Siempre fui maratoniana, 15 maratones llevo ya, pero ahora hago Jolín. marcha, igual sigo haciendo fondo, ¿eh? Porque hago 20 kilómetros, lo que mejor se me da, donde tengo mi marca mejor, mi Eso es- récord de España. Y todo. Sí. ¿Tienes En la récord de marcha- España? Récord de España, sí, en 20 kilómetros. Madre mía. En Chequia lo hice el año pasado. Ah, en Chequia. Así cualquiera. También yo voy a Chequia y bato el récord de España en Chequia. Y además con una temperatura muy parecida aquí a Asturias y un ambiente húmedo que me beneficia mucho. No sé si es por ser asturiana o por qué, pero a mí la lluvia me va bien. Los maratones todos con lluvia los hice. Los mejores tiempos. Tú tienes, ¿cómo es? Rueda de lluvia, ¿no? Como el otro. Eso es, Vale, sí. bien. Y sin problema de recambio. No se daba ni un duro por mí porque no soy muy coordinada. Hombre, la marcha porque atlética- es dificilísima, la marcha Sí. atlética es muy técnica. La gente piensa que ya eso. Que salir va, a no, caminar y me da el tú culo. tienes que bloquear y mientras mejor bloquees y mejor lances la pierna hacia adelante, a más velocidad vas. Y entonces la marcha, como en cualquier deporte, es velocidad. Mientras más rápido hagas una prueba, ahí está el mérito de la marcha. Si no, es caminar. Caminar es precioso también, pero esto otro supone un esfuerzo que al final te genera las endorfinas que te dan el placer, la Ay. felicidad del deporte. Estos son sanjuanines, ¿no? A mí me huele rico, no sé, yo creo que sí. El olorín. Sí, sí. Había que inventar Huele cámaras que maravilloso. captaran Sí, el olor sí, sí. para que la peña que está viendo lo pudieran oler también. Qué rico, qué rico. Los que ya lo conocen saben cómo huele y lo identifican. Sí, pero nosotros, bueno, tenemos que definirlo eso, que huelen a gloria. A veces, ya ves, vamos a tener que dejar la pista porque la pista no va ceñida a la costa en todo momento. Entonces, bueno, pues tenemos que acercarnos a los acantilados y a las playas para poder disfrutar de esta panorámica. Que el acantilado este es precioso, ¿eh? Guapo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque hay gente que se confía, mirar para abajo y a lo mejor vas a poner la patuca aquí
y aparte de pinchate, bajas hasta Les Peñes que hay abajo. Que es como un muro natural para decir, oye, para que no te vayas abajo tan fácil, ¿no? Que te quedes aquí. Vamos a pasar por una zona donde están los acantilados más altos de Asturias. Fíjate que todo esto aquí como un plato, ¿te das cuenta, Sí. Baja y vuelve a subir al fondo. Aquí es donde se acumulan las tierras más fértiles. ¿Cómo van ahí las tierras? ¿De qué Por la están lluvia, compuestas? después el suelo vegetal que se va formando, se va transformando la roca madre en suelo vegetal con miles y miles de años, y aquí es donde la gente de los pueblos planta, siembra la hierba para les vaques, ¿no? Es aquí es del fondo, son frisones, esos son para leche, Sí. para hacer el queso vidiago. O sea que ahí están pastando y todo por aquí también pueden venir a pastar las vacas, ¿no? Todo por aquí, sí. De hecho, todos estos llenadores eléctricos que tenemos a la derecha e izquierda, Es para evitar que anden por ahí todas Eso. chifladas, así ¿no? que procura no arrímate. Tú y yo ahora estamos encima de una cornisa. Uy, madre, qué miedo me da. Si te arrimas al borde, igual bajas con todo hasta Y el esto pedrero. además da la sensación de que parece que se va a caer. A ti te puede parecer como muy evidente, pero a muchísima gente no lo ve. Hay mucha gente que no lo ve. Y se acercan al borde, y esto que hay como una visera, bajes hasta el pedrero. Está como más... está metido hacia Claro que adentro, sí. ¿no? Erosionado ya por el tiempo. Va cayendo, esto va cayendo, se va desmenuzando poco a poco. Pero tú no te preocupes, que estás con una persona experimentada. Bueno, por eso no tengo tanto miedo. Aquí tenemos una mariposina, pero no voy a acercar más la cámara porque entonces lo fastidio. Hay gente que de lejos se ve guapa y de cerca pues pasa como la mariposa. La mariposa de cerca Ya es fea, un poco repelente, ¿no? y es muy fea, mira, fíjate. Ahí se ve muy guay. ¡Ay, ay, 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 ay! Se va. Ah, mira, no. Mira, pues tiene una viveza, ¿eh? ¡Qué coquetona! Bueno, pues aquí de la mariposa, de la marifly, nos vamos a otra planta de estas que a mí me gustan tanto. Una capuchina enana. Esto es una capuchina enana. Y se llama capuchina enana y sin embargo es muy grande la flor, ¿no? Se reconoce sobre ¿Y todo tiene un color? por esas hojas, ¿no ves cómo son? Mira, fíjate qué grandes son esas de ahí. Sí, son sí, grandes. sí. Bueno, pues esta es otra planta invasora. Es que por el litoral hay muchas plantas invasoras. Sí, que a lo mejor acaban con esto, que es de, ¿cómo se llama? Felechu de El aquí. felechu, que Felechu que es llaman. endémico, se dice, cuando es de un sitio o no. Yo siempre lo llamé paisano. Ah. El que llegue de donde soy yo un paisano. Ese es un paisano. Ya somos paisanos. Pues ya un paisano. Ay, mira qué playa más chula. ¿Bajamos? Y a la playa del Castillo, ¿quieres bajar? Sí, me encantaría. Mira, ¿y el castillo por qué será? ¿Por eso que parece un castillo? Pues igual, eso lleva lo que aquí llaman un castro. Venga, vamos para abajo y vemos lo de Vamos cerca. a verla. Mira, atinaste bien con el nombre. Seguro que lo de Castillo lleva por esos roques de ahí, ¿eh? Sí, porque da la imagen de un castillo, ¿eh? La torre o... Pero bueno, también dices que lo denominan así, ¿por qué? Mira, en Asturias, cuando encuentres el topónimo Castiello, Castelo ahí para el occidente, pues normalmente es porque hay un castro en la zona, o también es referido pues a rocas como esas o zonas del relieve que son como muy evidentes, ¿no? Sobresalientes. Entonces se le pone el nombre Castiello. Pues a mí estas playines de piedruca pequeña me encantan. Ya te evitas todo el rollo de la arena y de todo, y esta piedra es agradable para ponerte sobre ella en una toalla, porque luego vas haciendo hueco y estás cómodo. ¿A que sí? Eso es verdad. Bueno, me encanta. Eso de los días de nordeste, cuando en otras playas te tira la arena encima, pues aquí haces hasta una barrera y todo, y te proteges. Estamos haciendo un poco así como lo que fa la tufía Bárbara cuando anda de playa en playa. Ah, es verdad, sí, que los veranos suele hacer esos programas así. En marea baja se puede pasar caminando. O sea, que la marea baja hace como, bueno, un paso entre todas esas rocas y Sí, se une todo. eso se llama un tómbolo. Cuando puedes caminar hacia allá, se abre como un puente natural. Sí. Y te permite llegar hasta allí. Sí. ¿Qué es esto? Esto marca hasta dónde llega el mar. ¿Hasta dónde llega el mar? Sí, hasta aquí llegan los efectos del mar. De aquí para allá, mar. Aquí empezaría la línea costera. Ah, aquí la línea costera. ¿Y esto quién lo delimita? Fomento, sí, estos, sí. me imagino, los de Fomento y eso. Después vendrá alguno y lo moverá más para allá. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo se puede decir a eso? No, lo que es la zona de protección costera se marca a partir de este mojón. Ajá. Los vamos a encontrar todo a lo largo de la costa, en zonas de playa y de acantilados. En realidad lo que delimitan es hasta dónde llegan los efectos del mar, ya no solo en marea alta, sino incluso en días de galerna o de temporal. Ya. ¿Sabes? Montan un chiringuito aquí, viene Neptuno cabreado y la armamos.
Esto de la marcha como oye, porque yo cada vez que los veo me parece como muy ortopédico. Bueno, no es ortopédico, los mejores marchadores tienen una facilidad tremenda para mover la cadera, Pero, el paso largo. ¿cómo es la Más que técnica? nada A tienes ver. que ir empezando pensando en talón. Talón. Es decir, voy caminando, pero voy con el talón y apoyándote la cadera a la vez. Ahora parece que estoy muy artificial, pero mira, si tú me puedes ver ahora que voy a ir Madre marchando mía. como más... Me cachis. Tengo que alcanzarla. Yo parezco más una locomotora, ¿ves? Paso largo, talón. Paso largo, ahí. Guau, 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 Oye, guau, y si guau, haces lo guau. mal, te penalizan, ¿no? Claro, ¿Punto es cuando, negativo? es cuando te sacan las tarjetas y te echan. Sí. Que a lo mejor has hecho 20 kilómetros a velocidad considerable, si ya le pasó a algún marchador español. Estás llegando a la meta, sí, recuerdo A algo los 20 metros así y fuera. Tres tarjetas y una roja y fuera. Bueno, ¿qué te parece si te echo una carrera? Venga, Venga, vamos para allá. ¿preparados, listos? Bueno, te Ya. voy a dejar un poco de ventaja. No, 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 no. Venga. A mí no me gusta eso. ¿No? No. ¿Cómo la vas a llenar? ¿Cómo la vas a llenar? Esto es la verdad. Vale, Esto es un venga. poco paso de modelo, hay un pie delante del otro. Oye, Oye, muy bien, claro, y a este ritmo. Eres y un con mochila, campeón. a mí me ayuda este arte que tengo yo para mover la cadera bailando merengues. Me da Seguro. gusto verte. Ay. Bueno, vale. ¿Qué sabes tú? Ay, Arrancada de rocín, frenada de pollín, así que vamos a ir despacio. pero muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Uy, qué casque, ¿eh? La abuela Sí. te machaca, ¿eh? Jolín. Pero mira, 2 lecciones y ya lo tienes. Mira, qué pedazo de muria. ¿Qué tendrán que ocultar aquí detrás? Vale, pues será que sí, un palacio de indianos. Una plantación de casa. cacahuete, seguro. Pues Cacahuete algo- transgénico. Algo raro de eso, ¿no? Mira aquí cómo marcan el camino de Santiago. Sí, desde Santiuste, que queda un poquitín más allá donde empezamos nosotros, aquí está Buelna, y mira, hasta Llanes, todo el camino de Santiago. Y aquí tenemos Está simpático. este el gruñón, ¿no? Sí. El enano gruñón, pero de peregrino. Este irá quejándose de todo, del menú, del clima, porque el gruñón. ¡Hala! Vamos, abuela marchosa. Sí. Casadillas de Felechosa, de Jairo. Qué rica, me recuerdan a mi infancia. Mi padre es de Cabaña Quinta. ¿Ah, sí? Está muy cerca. Hola, Mi tía hola. María hacía estas casadillas. Oh. Es que el aroma, el olor y el sabor, es que debe ser de la zona. Este estilo como de pan, de horno, de... no sé, son diferentes a Estos otros son de sitios. horno, Me sí. encantan, me encantan. Son muy buenas. ¿Cómo te dio a ti por meterte en estos maratones? ¿Ya lo hacías desde cría? Guau. No, que va. De la casadilla al maratón. Yo empecé como a los 35 años a hacer deporte y a interesarme por las carreras de fondo. Empecé con una cosa que había en Oviedo, vosotros no os acordáis porque sois jóvenes todos. Empieza corriendo. El año que ganó las elecciones Felipe González. Con esas de empieza corriendo 2 días a la semana, corría por Oviedo, donde fueran las carreras, 5 kilómetros. Y a partir de ahí 2 o 3 veces entrenando y luego ya me aficioné al fondo. Empecé a hacer buenas marcas ya con 37 años, así ya veterana, porque las mujeres somos veteranas a los 35 años y los hombres a los 30, ya sois veteranos. Mira, yo eso de empieza corriendo me acuerdo muy bien porque en las movidas de facultad en el 86-87 nos había caneado la policía el día anterior y entonces la pancarta que sacamos el día siguiente era un policía haciendo correr a un estudiante con la cachiporra en la mano y ponía arriba, empieza corriendo. Ah, está muy bueno. Buenos entrenamientos Bueno, delante de la policía. algún colega mío cayó y toletazo en la espalda y no hizo tanta gracia. A mí también me pilló, ¿eh? Sí, correr delante de los... ¿De los grises o de los ya marrones? Bueno, ya no me acuerdo, serían los grises. Lo Ah, mío pues es los eran grises, grises. oye, que yo ya estoy en las... Ah, a ti tocaron los grises. Vaya. Sí. Bueno, pues a mí tocaronme los marrones y después los azules. Sí. El oro verde de Asturias. Bueno, el oro verde y la sidra. Y esto El otro, Sí. los kiwis. Mira, pasa que Pues estos son estos- para noviembre y diciembre, que es cuando se cosechan aquí. Y apetece, ¿no? Pues esto tiene que haber un macho y 2 hembras. ¿Ah, Creo que es sí? así, sí. Tiene que Para haber- poder, para que salgan, para que... el macho se sienta guay, jolín, bien rodeado. Y 2 hembras. Y 2 hembras. Bueno, mira tú. Aquí tú no puedes entrar, fíjate. Aquí los marchadores fuera. No dejan entrar a gente que venga haciendo marcha. Qué gracia. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Eh? sí. Ay, se encuentra uno cada cosa rara, ¿no? ¿A que sí? Fíjate, esta zona, hasta no hace mucho, bueno, hace unos cuantos siglos, esto era las Asturias de Santillana. Más allá estaban las Asturias de Oviedo. Esto eran merindades, que eran divisiones territoriales de aquella época, ¿no? De la Edad Media.
las regía el merino era representante del rey. ¿Y esto qué es? ¿Que llegaba hasta Santander? Hasta Santander. O sea, podemos decir que, bueno, pues que Santander en su momento fue asturiana. ¡Hala! Ya tal cuera armando les suyes. Ya viste, acumulándoles nubes ahí. Bueno, las contiene un poco. Claro, pero cuando contenga demasiadas vamos a tenerles encima. Ya. ¿Sabes que los de Llanes están pensando en desenrollar la costa un poquitín más, como si fuera una alfombra, para que quede más lejos la costa y así el cuera no quita tanto sol. Ya, porque tienen problema con eso, sí. No pueden hacer nada. ¿Sabes dónde vino de Llanes? No. Mira, esta sierra que tenemos aquí, plana, y hay un montón de ellas. Ah. Esto viene la palabra planis, de llano. Planis, llanis, llanes. Plano. Es que esto es un tipo de erosión marina, porque el Cantábrico, ese tercer compañero nuestro, y abandonamos hace un rato. Bueno, pues estuvo aquí. Sí. Aquí. ¿Sabes que tú y yo tenemos ciertos paralelismos? Tú fuiste a las dominicas de ahí de Sama, y yo a los dominicos de Oviedo. Yo pues perdí la fe. Pues sí, mira, yo perdí la fe a los 17 años, un verano, pero así sin pena ni gloria, sí, sin dolor, sencillamente. La perdí y se acabó. Yo en verano con 16 años. ¿Qué tendrá el verano? Gracias. Madre, bueno, que es cálido, muy soleado y muy bueno. Mira, mi abuela Alicia decía que siempre rezaba 2 veces, por ella y por mí. Pues mira, en eso ya también tenemos algo en común, porque mi madre siempre me decía, yo rezo por ti porque eres comunista y atea. Madre. Así que mira. Madre. ¿Qué van a decir tus amigues de la pisti cuando te vean? Tú fíjate, a pesar de la educación que recibimos, cada uno tomó sus derroteros. Sí. Hoy en día está como dirigida a la especialización del individuo, que el individuo se especialice en un trabajo, en una profesión, en una cosa muy determinada, ¿no? Sí, los científicos, los ingenieros, los tal. Y no es como el humanismo, ya parece que no tiene. Sí. Claro. Sí, la educación está enfocada primordialmente a a trabajar y a ganar mucha pasta. Y si preguntas a los críos, te dicen, ¿qué quieres ser? Pues ganar mucho dinero. A mí me mola mogollón el camping, el turismo de camping. Yo hice, ahora ya se está perdiendo un poco, ¿eh? Aquí ya no se ve mucho más antes. Yo veníamos con las niñas pequeñas, íbamos de camping, era la forma de conocer sitios. A Portugal, fuimos a Francia. Aquí vine muchas veces a Llanes cuando eran pequeñinas, hace 20 y tantos años. Antes había muchos más campings. Sí. Nosotros fuimos alguna vez con los críos y a mí me encanta porque la única preocupación que tienes es llegar al ritmo que te marquen los críos. Sí, es verdad, es otro sistema de vivir, ¿eh? Entonces cuando ellos duermen la siesta, tú estás leyendo, tomando un cafetín, estás en la playa. Relajante, totalmente agradable, sí. Y los críos disfrutan un montón. Que disfrutan. Sí. Madre mía. Por lo que veo, toda esa vida azarosa de camping en camping, a Bárbara le vino muy bien, ¿eh? Bárbara, que mucha de esta gente la conoce porque ella es la presentadora del programa de las playas. Ah, bueno, sí, le encanta hacer cosas y es muy lanzada para todo, no tiene miedo a nada. Hizo siempre mucho deporte, natación. Bueno, también la otra, Pilar, mi hija pequeña, también hizo natación. Lo que pasa es que ahora está viviendo esa fase de los 15 años adolescentes, que ya te digo que es complicadísimo, que muchas veces no sabe uno cómo actuar. Joder, tantos tomos que se han escrito y todavía nadie tiene la solución. Hombre, yo con mis hijas fui muy permisiva, controlando desde la distancia sin que se dieran cuenta, pero prefiero como el acercamiento para que tengan confianza contigo. Ya, bueno, yo la suerte que tengo es que llevo 31 años de adolescente. Eso es muy bueno, ¿eh? Me está molando esta adolescencia mía. Sí. Yo disfruto muchas veces como un crío de las cosas que hago. Bueno, el tener esa ilusión siempre y también no tener miedo como al riesgo, al cambio, a todo eso es bueno, ¿eh? Yo creo que eso viene de la adolescencia, el no tener miedo. Claro, hay gente que dice que es negarse a experimentar cosas. No, porque vas a perder lo bueno de una edad. Pues manténlo contigo, envejece con eso. Jolín, ¿y cómo tirar lo bueno por la ventana? No. Fíjate, Llanes, para hacer turismo arqueológico. Jolina, vaya guapo. Son como las ruinas del Machu Picchu. Es verdad. Ahí tenemos un yacimiento arqueológico. Traemos a los guiris y decimos ellos que son más antiguos que Carracuca. Y se marcha más contento. Ponemos ahí a picar, a sacar, a rascar con un cepillín. No, eso era de cuando Augusto, el rey, el César Augusto, el emperador romano. Oye, y marchan para allá creyéndolo, Sí. Que sean así. Bueno, ahora ya son muy leídos, ¿eh? No muy leídos, bueno, con el internet. Yo creo que la gente cada vez es menos leída, pero bueno, es más a lo mejor
mejor más de ida. Sí, eso es verdad, tienes razón. Además, fíjate qué ruta, mira, tenemos hasta arte moderno. Eso es una, mira. Jalonada la ruta de arte moderno. Qué maravilla. Este arte conceptual, sí. para que lo entienda. Momento duda existencial. Aquí tenemos un cardo. Los cardos son plantas que suelen tener flores guapísimas. Cuando abren, son una pasada. Muy guapos. Y sin embargo, cuando te son refieres a alguien, denostados. cuando quieres decir que alguien lle feu y un cardo, oye, esa moza, esa y un cardo, ese mozo y un cardo. Pero yo creo que es porque tiene los pinchos, que cuando te vas a acercar a la planta, quieres cogerlas y te repelen. Bueno, yo ahí discrepo. Sí. Porque ya sabes, como di la canción, la rosa también tiene espines. Ay, mira qué curioso, ovejitas por aquí, ovejines o... Ovellines. Sí, ovellines. Bueno, ve, aquí faen, hacen el queso dividiado. Ah, o sea, claro, que es verdad. necesitan... ¿Y qué? ¿Tienen que ser leche de oveja? Puede ser del estrés, o sea, cabra, oveja y vaca, de dos, solo de vaca, o sea, depende un poquitín de... Y unos son más fuertes que otros, porque a mí el queso cabra y es fuerte, ¿eh? Una centaura, mira qué flor más guapa. Es preciosa. ¿Te das Gracias cuenta? por hacerme fijar en esta flor. Además, mira, lleva el mismo color que la Es flor, verdad. es mi color preferido. ¿Vas a Tengo juego? mucha ropa con este color. Este es el que y más me gusta encanta. a la mi guaja también. Sí, pues este color me encanta. Purple, que dice ella. Y la flor ahora me encanta. Mira, Bueno, que pues- vería 1000 veces esta flor y nunca me fijé en ella Mira qué hasta guapa. hoy. Una centaura. Esto aquí y una encina, como esa de ahí y por aquí. Y es bastante habitual en la zona de costa y sobre todo en zonas calizas. Por ejemplo, aquí en la costa y en picos de Europa. Se supone que es de clima mediterráneo, pero bueno, aquí encuentra zonas donde todavía puede disfrutar de un clima relativamente suave. Le gustan mucho las zonas de solana, sobre todo en zonas rocosas, ¿eh? En zonas como por ejemplo Quirós y Proaza, que hay mucha caliza, en estaciones de sol también hay. Y aquí, en este sitio, eran considerados bienes de utilidad pública, porque la madera allí es muy calórica, entonces los vecinos de los pueblos se preocupaban de mantener los bosques limpios y que siempre hubiera encinas, alcinas, aquí llámase de muchas maneras en Asturias. Yo soy el que se llama el quercusiles y una prima del carballo, del roble. Y aquí tenemos otro de los ingredientes del queso de Vidiada, Ay, la cabra. me encanta, Mira qué qué cosita. guapa. Ven para acá, ven. 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 ¿Sabes qué les pasa a estos? Si fueran el monte, Sí. vendrían a buscar sal. Pero aquí, como tienen el mar al lado, los pastos, ya por el salitre del agua, ya tienen ahí su dosis de sal. Y no necesitan. Entonces no vienen aquí a chuparnos el sudor ni esas cosas. Mira esta. A ver, yo no recomiendo nunca a nadie acercarse a los cabres porque son auténticos sacos de pulgues. Además son desbrozadoras naturales. Mira, ¿no ves este prado aquí? Normalmente lo que hace la gente es mete primero mejor el caballo. O la vaca primero, después el caballo. Y después ya entra la bella y después la cabra. Ah, la cabra. Porque lo que último. deja uno, ya lo que va a comer el otro. Y al final lo que queda, y es para que se lo pimple la cabra, porque la cabra ya como menos exquisita. Ven, mira. Vamos a bajar un poco para que veas un cenote. Lo que tenemos aquí a la derecha, eso y un cenote. Fíjate, ¿no ves? Se ve el agua al fondo. Aquí pasó un poquitín lo mismo que pasó con Cobijero, con la playa que visité por la mañana, que el agua empieza a disolver la roca, la caliza, y lo que se empieza a formar es una gran caverna, interior, hasta que en un momento dado, ¡pa!, cede, hunde todo y queda la entrada del mar. A diferencia del bufón, que lo vamos a ver más adelante, el bufón en realidad es una cavidad que comunicaría una de estas cavernas con el exterior. Con el tiempo, esos bufones acabarán también colapsando como le ocurrió a esta caverna. Y estos son los cenotes. Ahí lo que tienes es una comunicación con el mar. Y si hiciéramos espeleobuceo, Sí, pues iríamos buceando hasta el mar. ya iríamos al mar. Aquí tenemos los bufones de Arenillas. Ya te dije al comienzo de la ruta que nos quedaba alguna sorpresa, que el terreno era cómodo, pero en algún momento Que podía que la haber... iba a liar. Esta línea por aquí, por ahí hacia atrás, donde se ve la roca como más oscura, ¿te das cuenta? Además, lo oscuro tiene mucho que ver, muchos casos, con el galipote Ah, que viene por estas hendeduras. ¿Qué ocurre? El mar entra por la caverna que hay aquí debajo. Aquí está como la línea de bufones, ¿te das cuenta? Hasta ahí Sí. está el fondo. Lo que hay es una caverna por debajo que ya ha encontrado la salida al exterior, aquí y más allá. Entonces por ahí, cuando la mar está brava, sale el agua con una fuerza
Y claro, sale como eso, espumarada. Y trae de todo. En algunas ocasiones yo creo que hasta galipote, porque esta negrura de por aquí, para mí que llega galipote. Sí, sí. Y lo deja todo por aquí, tú fíjate, por eso se llama arenillas, estos bufones. Tú mira toda la acumulación de arena que tenemos por ahí, eso después viene arrollando por aquí, por este canal, y vuelve otra vez a bajar. La fuerza con la que sale el agua por aquí es la leche, ¿eh? Sale con una fuerza increíble. De hecho, una vez, y ya lo comentamos aquí en Mochileros, un tío que se quiso meter abajo, pues no sé lo que buscaba, salió despedido hacia arriba por la fuerza del aire y del agua, y cayó y se mató contra las rocas, porque además mira cómo es la roca aquí, y el típico lapiaz que está afilada como filo de puñal. Y caer aquí y desgraciarse. Hoy de menú tenemos lo variado. Un queso de cabra madurado, garra y un trozucu. Oye, qué rico, qué apetitoso. Eso por ahí. Y después vamos a atacar este de Vidiago Collera, que me lo dieron hoy por la mañana. Este podría ser de los cabres que vimos por ahí. Está buenísimo, ¿eh? Claro, sabiendo que venía con una deportista de élite, no tenía yo muy claro qué traer, a ver si resulta que te estoy jorobando la dieta. No, que va. Yo como de todo, hombre, procuro que no sean alimentos grasientos, me gustan las ensaladas, pero de todo, los como 5 veces al día repartida la comida. Oye, como decía Grande Cobian. Sí, sí, de todo, poco. Ya sabéis que se dice mucho eso de que en la vida hay que plantar un árbol, tener un fillo, escribir un libro. Ya tienes 2 filles, algún arbolín habrás plantado, aunque fuera tirando una pepitina por ahí, eso me duró seguro. Sí. Y escribiste un libro. Ajá. Pues mira, largo camino para que me hables de que escribí un libro. Claro, porque tú has venido a hablar de mi libro. Porque hoy, queridos y queridas televidentes, amigos de Mochileros y de la fauna salvaje, el hombre de la tierra, tenemos con nosotros aquí a la Haruki Murakami española. Las cosas del correr. Ahí. Pero luego tiene título más largo, El camino hacia el maratón. Ay, amiga, no, ese libro ya no lleva para mí. Bueno, tiene dibujos, porque igual si tiene dibujos... Bueno, pues sí, tiene alguna tabla de gimnasia, alguna cocina de esas. Vale, o sea, no una chica... Estiramientos. Una chica corriendo. Sí. Una chica joven. Sí, en top y pantaloncillos cortos. Bueno, eso no. ¿Y cómo se te ocurrió escribir el libro? Pues nada, yo empecé a preparar maratones por mi cuenta y sin entrenador, sin conocer un poco el medio del maratón. Y entonces encontré un libro escrito por un americano, el autoentrenamiento para corredores. Y era difícil, ¿eh? Y era duro también, aparte de que los comentarios que hacía sobre la alimentación, sobre tal, estaba fuera de nuestra cultura. Y entonces yo tuve la idea de hacer algo desde mi experiencia. Bueno, pues voy a echar una huella. A lo que me da la sensación de que en la página 5 voy a estar cansado. No, yo creo que no, que te va a prestar porque también hay alguna anécdota divertida y creo que te va a gustar. No, sin dibujos, porque por ejemplo una de las anécdotas que hizo más gracia en el libro es que en la maratón preolímpica de Barcelona 92 no había vestuarios para mujeres y entonces yo entré en un vestuario lleno de hombres y los hombres tan panchos y yo también. Entonces fue una cosa dura para aquellos años, ¿eh? Sobre todo para ellos, que tenían que ser muy tímidos. Bueno, mira, arándanos con queso saben a beso. Oye, qué grandes son. ¿Son tuyos? ¿Los plantas tú? No, son de una plantación de un amigo, Pepe Alba, en La Iguarda, de Belmonte de Miranda, una plantación maravillosa de arándanos. Ahí lo tenemos, el río Purón. Mira, ¿viste que desembocadura más guapa? Precioso, precioso. Esto es como un canal que llega hasta el mar, ¿eh? En marea alta llega como una piscina. Llega hasta aquí arriba todo esto. Una delicia bañarse. Todo, lo cubre todo. Y remontando el río, 3 kilómetros más arriba está el pueblo de Purón. Desde el pueblo de Purón hasta las fuentes de este río hay una senda para poder ir a dar un paseuco. ¿Y por qué llámase Purón? Llámase Purón porque son aguas puras. Esto es bueno, como muy evidente. Sí. Pues por eso. Sí. Aquí en este río, a orillas de este río, tuvo una batalla entre franceses y españoles cuando la guerra de independencia. Los franceses, a lo largo de los 3 o 4 años de guerra, entraron y salieron de Asturias como 3 o 4 veces, ¿eh? Iban y venían. Y una de esas veces, los españoles estaban esperándolos aquí, de este lado, utilizando el río como una defensa natural. Entonces, el general Bonet, que era el desalmado, que comandaba aquellos gabachos, dijo, bueno, vamos a parlamentar. En realidad aquello era una maniobra de distracción, para que así, mientras tanto, él desplazaba su artillería en una zona más elevada y así podía machacar las defensas españolas. Así fue como
actuó aquel deshonesto general francés, porque aquí, como decimos en mochileros, caña el deshonesto y caña y os dimos después. ¿Tú has visto alguna vez hablar de los tejeros? Ahí de Cue. Sí. Estos eran muy famosos fuera de Asturias, para ir para Castilla y por ahí. ¿Y qué utilizaban? Ellos se movían y lo que encontraban por allí, normalmente y arcilla, para hacer teja, claro. y ladrillo también. Sí. Y esto lo que hacían era por temporadas. A lo mejor marchaban de casa 7, 8 meses y también por ahí yendo a los sitios, y ahí en los mismos sitios preparaban donde tenían unos fornos, pues preparaban la mezcla de arcilla, amasaban y, como nos explicaron una vez con la pata, ¡plá!, daban en forma a la teja. Se dice que la desaparición de teitos, porque había teitos en muchos sitios en Asturias, tuvo mucho que ver con la expansión de este gremio de trabajadores. Y tenían una peculiaridad, que era que tenían una jerga, la xíriga, jerga bien de xíriga, que era una jerga que tenían propia para despistar a los demás. Jolina, o sea que tenían su propia lengua. Sí, sí. Andrín, etimología, no está muy clara. No se sabe muy bien dónde viene el nombre. Podría ser prunum atrium, que es como ciruela negruzca. De hecho, hay un nombre, Andrina, en el libro del Buen Amor. Hola, muy buenas. Hay que caminar por monte, ¿eh? Aquí lo que tenemos es costa muy guapa, no fai falta de ir al monte Te para... veo en la tele ya. Nosotros vamos para la Boriza. Allí hay un mirador que, bueno, lo ves todo. Para allí vamos. Te echo un saludo cuando estemos ahí arriba, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues te decía el nombre del pueblo. Que había, en el libro del Buen Amor había una protagonista que se llamaba Andrina, o Andrina, que era porque tenía el tono de la piel así más bien oscuro. O sea que igual sí tiene algo que ver con algo oscuro que había por aquí. Igual la vía espelurcia, dejó su huella. ¿Quién sabe? Mira esta casa, qué cuidada está. Sí, hay un par de casas, como el 18 y el 17 por aquí, que también... Mira la iglesia, qué prestosa. Y el típico pueblín, así que como los que vimos hoy, Pendueles y Buena, ahí cuidadín y muy guapo. Súper cuidado, guapísimo, sí. Mira allá abajo. Ahí estuve yo hace muchos años, la playa Bayota. ¿Te fijas? El espolón de roca ese que entra en la arena. Sí. Del lado de allá es la playa nudista. Y yo me acuerdo aquí que habíamos estado escalando en picos unos días, que bajamos a esta playa a quitarnos la mugre, de estar por ahí sudando, como cabres, más o menos. Y entonces, claro, veníamos morenones, quemados de estar por ahí arriba. Y claro, el culo blanco, que dábamos un cante que... Ya estamos llegando a donde te quería traer. Madre mía, Todo el paseo que nos pegamos hoy, oye, que no estuvo mal, ¿eh? Estuvo, pero que muy bien. Bueno, pues ahora cuando nos encaramemos vamos a poder ver lo que hicimos. Pero esto para nosotros sería un ataque a cumbre, ¿sabes? Sí. El ataque. Venga, ataquemos. ¡Guau! Aquí haciendo marcha no se puede porque no nos da el paso. En los costeres no hay cimes, pero hay miradores. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, Llegamos. Qué buen día. ¿Y ahora qué? A disfrutar de lo que nos queda. Mira, entonces fíjate, por ahí se ve todo lo que hicimos. Hoy tenemos vistas, aunque tengamos el cuera jugándonos la mala pasada que nos suele jugar cuando venimos por aquí por Llanes. Venimos de allí del fondo, donde se ven los cortes de los trabajos en la carretera. De ahí arrancamos en Buelna. Bajamos a la playa, vinimos por Pendueles, que está aquí, a la izquierda, y vinimos por ahí, por entre esos arbolucos. ¿Ves aquí donde están los bufones? Los bufones están ahí mismo, ahí. Y después ya nos metimos todo por el bosque. El río Purón, la desembocadura, estaría ahí, pero no se percibe desde donde estamos. Y ya todo por aquí, por este camino que se ve por aquí por abajo, por aquí, Andrín, que lo tenemos ahí. Subimos por aquí detrás y desde aquí lo que vemos es la playa de Bayota a nuestra izquierda, Llanes allí al fondo y debajo de nosotros la playa de Andrín. O sea, aquí hay playas, vamos, para escoger todo lo que quieres, todo tipo, sí. Talla, color y gusto. Bueno, ¿qué? Una maravilla, ¿eh? Un día increíble. El director de cine John Ford decía que el ejercicio físico es una bobada. Si estás bien, no lo necesitas. Y si estás mal, no puedes hacerlo. Dar la razón a este paisano sería como decir que solo podemos beber un culín si tenemos sede o salir al monte si ya y andar ganado. Porque tanto la actividad intelectual como la física no tiene nada que ver ni con el sexo ni con la edad. Solo con las ganas de hacer cosas. Sí, de hacer cosas y de moverse.